Hola a todo el mundo, ¿cómo están el día de hoy, 22 de diciembre del 2025? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast donde hablaremos de arquitectura, ciudad y personas. Hoy recorreremos la colonia Hipódromo Condesa, un fragmento de la Ciudad de México que, como ustedes lo saben, junta distintas etapas de la historia arquitectónica del siglo XX y de principios del siglo XXI. A partir del análisis histórico y crítico de su fundación, su consolidación moderna y su reinterpretación contemporánea. Reflexionaremos esta colonia desde dos ejes inseparables: el espacio construido y la gente que lo usa. Porque la arquitectura no es solo una forma de vida o una forma de estilo o de construcción como mucha gente lo piensa. Es una experiencia cotidiana. Es una memoria que queda en nuestros recuerdos para siempre y es un escenario de la vida social. La colonia Hipódromo surge en la década de 1920, en un momento clave para México, el periodo de reconstrucción posterior a la Revolución, que, como ustedes lo saben, terminó cerca de estas épocas. La ciudad necesitaba expandirse, dejar atrás el centro histórico saturado, que, como lo sabemos hasta la fecha, sigue siendo un lugar donde no se puede ni transitar sin toparse a una persona cada 2 metros, y proyectar una imagen de modernidad. Aquí aparece un primer punto fundamental, el cual es el espacio construido, específicamente hablando de la traza urbana. Esta colonia se inspira en el modelo de la ciudad jardín de Ebenezer Howard. La colonia rompe con la cuadrícula colonial, como todos la conocemos, de las manzanas y los lotes, y adopta una traza curva, dándole así una forma ovalada a toda la colonia, siendo la avenida Ámsterdam su elemento más distintivo. Este gesto urbano no es solo formal. Introduce áreas verdes, camellones, glorietas y espacios de convivencia que colocan al peatón y al habitante en el centro del diseño. Desde el punto de vista de un usuario, esta etapa representa una nueva forma de habitar. Los habitantes de este lugar, principalmente clases medias y altas emergentes, ya que, como lo sabemos, es una zona de la Ciudad de México que es, digamos, un poco cara, buscaban un poco más de higiene que no se encuentra fácilmente en el centro histórico de la ciudad, amplitud, contacto con la naturaleza gracias a su gran parque central y un orden urbano diferente. La arquitectura responde a un ideal de vida moderna: caminar, convivir, vivir la calle y sus alrededores, y el parque también como una extensión de la propia vivienda. Con la consolidación de la colonia aparece una diversidad arquitectónica notable. El Art Deco, el cual es una de las formas arquitectónicas más distinguidas de este lugar, se convierte en uno de los lenguajes predominantes gracias a sus formas geométricas, a su simetría, a los relieves en las edificaciones, la herrería que ayuda a la decoración y una clara intención meramente estética. Aquí surge una tensión interesante entre estilos, ya que convive el Art Deco, el neocolonial, donde se recuperan balcones, arcos y tejas, y los primeros gestos racionalistas. Sin embargo, no se trata de un conflicto caótico, sino de una convivencia más que nada armónica, mediante la escala, el uso habitacional y la continuidad urbana. Desde el eje o la perspectiva de la gente que lo usa, estos edificios reflejan aspiraciones sociales claras. Intentan dar un sentido de pertenencia, de estatus, una identidad que hace decir yo pertenezco a la Condesa, y de modernidad. Los edificios no solo alojan personas, también comunican quiénes son sus habitantes y cómo desean ser vistos. Los comportamientos sociales comienzan a cambiar, la vivienda deja de ser solo un refugio y se convierte en símbolo de progreso y estilo de vida. Un punto de inflexión lo marca el edificio Basurto de Francisco Serrano. Aquí el espacio construido adopta plenamente los principios de movimiento moderno.
los cuales son la racionalidad, la ausencia del ornamento, la honestidad estructural y el protagonismo del concreto, siendo así el elemento más importante en cada una de las obras que pertenecen al movimiento moderno. El basurto dialoga con el Parque México, el cual se encuentra en el centro de todo el hipódromo, mediante curvas, balcones y ventanales, demostrando que la modernidad en la Condesa no impone, sino que se integra al entorno. La arquitectura moderna busca eficiencia, pero también bienestar. En cuanto al usuario, aparece una nueva relación con el espacio, los departamentos verticales, la vida colectiva, las vistas que tenemos hacia toda la vegetación que se encuentra ahí, la ventilación cruzada y natural y la luz natural. El edificio no dicta comportamientos rígidos, los facilita. Comparando con otras edificaciones premodernas, el usuario vive espacios más flexibles, funcionales y adaptables a distintos modos de vida. Los edificios contemporáneos en Ámsterdam, como el 250 o el 322, o proyectos más recientes, muestran que la modernidad no desapareció, se reinterpretó, con sus plantas modulares, terrazas, el concreto visible o aparente, ventilación cruzada y ausencia de ornamento, continúan siendo el hilo conductor de cada una de estas edificaciones. Aquí no hay una ruptura agresiva con el pasado, existe una continuidad crítica, donde lo nuevo respeta la escala, el ritmo urbano y el carácter histórico de la colonia. Desde la perspectiva del usuario, estos edificios responden a estilos de vida actuales, trabajo híbrido, vida urbana intensa, búsqueda de confort, contacto con el exterior y los espacios comunes que a todas las personas que viven ahí les encantan. La arquitectura acompaña actividades sociales, culturales y recreativas propias de la Condesa contemporánea. Al comparar edificios premodernos, modernos y contemporáneos, no encontramos usuarios radicalmente distintos, sino formas distintas de habitar esos espacios. El comportamiento social se adapta al espacio, y el espacio se redefine por quienes lo usan. La arquitectura de este lugar se basa principalmente en intentar recrear espacios donde las personas estén más conectadas con el medio ambiente, ya que si en algún momento lo han visitado o lo han visto por lo menos en fotos, se pueden dar cuenta que gracias al parque inmenso que se encuentra en el centro, muchas de las edificaciones o apartamentos que se encuentran cerca siempre van a tener algo de vegetación dentro o fuera del propio espacio. Aquí la arquitectura no es objeto aislado, es escenario de la vida cotidiana, testigo del pasado y el camino del presente hacia el futuro. Hablar de la Condesa es hablar de cómo la arquitectura, cuando dialoga con sus usuarios, puede trascender el tiempo. La arquitectura no puede entenderse únicamente como un ejercicio formal o estilístico. Desde una perspectiva crítica, el espacio construido es el resultado de condiciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas, y a su vez influye en la forma en que las personas se comportan, se relacionan y se identifican con su entorno y con la forma y el lugar en donde viven. En la colonia Hipódromo Condesa, la arquitectura funciona como un registro material del cambio social. ¿Por qué? Porque, como lo comenté anteriormente, es una zona donde, desgraciadamente, la gentrificación ha crecido notablemente en las últimas décadas, lo que hace que esta zona se convierta en un lugar para habitar más caro de lo normal, que muchas de las personas no pueden o no podríamos pagar, por lo cual se convierte o te da el estatus de pertenecer a una clase media alta o alta. En la colonia Hipódromo Condesa, la arquitectura funciona como un registro material del cambio social. Cada etapa refleja una idea distinta de progreso, bienestar y de la vida urbana. La relación edificio-usuario se convierte en un diálogo constante,
donde el espacio no es neutral, sino activo. Ahora bien, ¿existe tensión entre estilos arquitectónicos? Sí, claro que existe, pero no como un conflicto, sino como una superposición temporal, ya que en la colonia conviven estilos arquitectónicos premodernos, el cual sería el neocolonial, el moderno, el art déco y el racionalismo, y las inserciones posmodernas y eclécticas. También esta tensión surge cuando se comparan intenciones, cuando el estilo neocolonial busca identidad y tradición, el art déco hace que se quiera celebrar una modernidad y un progreso, cuando el racionalismo prioriza función y técnica. Todo esto hace o intenta que la arquitectura contemporánea encuentre un equilibrio entre el mercado para comprar o rentar ahí, el contexto, que es decir, la forma en la que se van a utilizar los edificios, y la sostenibilidad, porque como ya lo comenté antes, al ser un lugar con mucha vegetación, se dan muchas formas de vida sostenible. Sin embargo, la traza urbana, la escala y el uso habitacional actúan como elementos conciliadores. Ahora bien, existen varios factores que permiten la convivencia armónica. Muchos de los edificios tienen alturas similares, de entre 4 y 8 niveles. Todos van alineados a la calle y tienen una relación constante con las áreas verdes. Su uso o la forma en la que se habita ahí es principalmente habitacional, es decir, todos buscan llegar a la Condesa. ¿Para qué? Para vivir, no para trabajar, no para buscar otra forma de vida, sino para establecerse ahí. Estos elementos hacen que edificios de distintas épocas compartan un lenguaje urbano común, aunque sus estilos sean completamente diferentes. También el usuario es un eje central de la arquitectura, porque obviamente sabemos que existen diferencias entre usuarios según el estilo arquitectónico, no tanto en quiénes son, sino en cómo utilizan el espacio. En los edificios premodernos, el uso era más compartimentado, los espacios eran más jerárquicos, dándole más importancia, digamos, a la cocina o a la sala de estar, y la vida doméstica era obviamente más cerrada. Los edificios modernos ya cuentan con plantas un poco más libres, es decir, tal vez un patio interno pero que esté descubierto. También esto hace que se pueda tener una gran integración del interior con el exterior, y los espacios pensados para la eficiencia y confort son lo que hacen que los edificios de este estilo den un poco más de libertad al usuario para vivir ahí. Y finalmente, los edificios contemporáneos dan una completa flexibilidad del uso. Tenemos un espacio híbrido entre trabajo y vivienda, porque hoy en día muchas personas manejan lo que es el home office, que es eso, trabajar en casa simplemente. Y entonces, al estar 8 horas de trabajo en tu casa, más obviamente no salir por estar en tu casa, tiene que haber un lugar donde te sientas cómodo, estén todo a tus posibilidades gracias a la accesibilidad y a la sostenibilidad, y que simplemente sea un espacio que puedas disfrutar siempre. También sabemos que, así como cada persona es única y diferente, existen características sociales comunes, ya que en la Condesa se mantiene un perfil socialmente y culturalmente constante. Dentro de ella se han hecho varios estudios o varios censos, donde dice que la mayor parte de las personas son profesionistas, se dedican a alguna rama creativa, es decir, diseño, dibujo, artes plásticas, son académicos y personas con alto capital cultural. Esto explica por qué estilos distintos pueden coexistir. El usuario comparte valores similares, aunque habite edificios de épocas diferentes. La arquitectura de la Condesa no solo se habita, también se consume socialmente. No solamente por ser un espacio principalmente habitacional significa que no va a haber lugares de recreación. Claro que sí, hay muchos,
¿Por qué? Porque obviamente todas estas personas que viven ahí tienen que buscar algún lugar para poder desestresarse de estar en su casa o simplemente para pasar el rato, como lo son los cafés, los restaurantes, las galerías o los espacios culturales. Muchos edificios cambian de uso sin perder su carácter arquitectónico, lo que demuestra la flexibilidad del diseño moderno. La calle y el parque funcionan como extensiones del espacio privado, reforzando así una vida urbana más activa, lo cual hace que las personas quieran pues mantener su salud, salir a caminar, a pasear a sus perros, a platicar o simplemente no estar en sus casas encerrados. De igual manera, la arquitectura posmoderna dentro de la Condesa actúa como un contrapunto teórico, porque aunque la Condesa es mayoritariamente moderna, la arquitectura posmoderna sirve como marco crítico, ya que reintroduce el simbolismo, valora la memoria histórica, cuestiona la neutralidad del modernismo y hoy en día conocemos edificios como la Habana Venturi House o la Piazza de Italia, los cuales nos ayudan a entender por qué hoy se valora tanto la identidad, el contexto y la experiencia del usuario con el lugar en el que habitan. Bueno, y al llegar al final de este recorrido por la colonia Hipódromo Condesa, es importante detenernos un momento y mirar el conjunto con una perspectiva más amplia. Más allá de los estilos arquitectónicos, de las fechas o de los nombres de los arquitectos que pertenecen a estas épocas, lo que este fragmento de ciudad nos revela es una lección fundamental. La arquitectura no es solo un objeto aislado, sino un proceso vivo que se construye en el tiempo a partir de la relación constante entre el espacio y quienes lo habitan. La Condesa es un territorio donde las capas históricas no se sustituyen unas a otras, sino que se superponen. La traza curvilínea heredada del antiguo hipódromo, las influencias de la ciudad jardín, las expresiones del Art Déco, la consolidación del racionalismo moderno y las reinterpretaciones contemporáneas de los edificios conviven en un mismo escenario urbano. Esta coexistencia no es casual. Es el resultado de decisiones conscientes que, desde su origen, buscaron crear un entorno habitable, humano y adaptable. Desde el eje del espacio construido, observamos que no existe una ruptura violenta entre lo viejo y lo nuevo. Por el contrario, la colonia demuestra que la continuidad urbana puede sostenerse aun cuando los lenguajes arquitectónicos cambian. La escala, la relación con las áreas verdes, la orientación de los edificios y el uso de balcones y terrazas hacen que todos estos edificios se mantengan en un uso habitacional con estos elementos que les dan cohesión y coherencia entre cada uno de ellos. La arquitectura moderna y contemporánea no se niega al pasado, sino que habla con él. Es decir, que tiene que saber qué pasó en el pasado para poder o reinterpretarlo en el futuro o saber qué no aplicar. Pero ningún edificio tiene sentido sin las personas que lo usan. Desde su fundación, la colonia Hipódromo Condesa ha sido pensada para un usuario específico, con determinadas aspiraciones sociales, culturales y económicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos usuarios han cambiado y con ellos también han cambiado los usos de los edificios, los ritmos de vida y las dinámicas del espacio. Lo que permanece es la capacidad de la arquitectura para adaptarse a las nuevas formas de vida en la que estos usuarios ocupan sus espacios sin perder la identidad del lugar. Al analizar la relación entre edificio y usuario, entendemos que la arquitectura moderna de la Condesa no buscó imponer un modo único de habitar, sino ofrecer un marco flexible para la vida cotidiana. Gracias a sus espacios amplios, la iluminación natural, la ventilación cruzada y la relación que existe entre el exterior y el interior, la cual es muy constante, hace que hacen que los habitantes se apropien de estos lugares, que lo transformen y lo resignifiquen. Esta apropiación es quizá el mayor indicador de la pertenencia arquitectónica. En contraste, la reflexión posmoderna nos recuerda que la arquitectura también comunica símbolos, memorias e identidades. Aunque la Condesa no sea un enclave posmoderno en sentido estricto, su lectura se enriquece al entender que hoy valoramos el contexto, la experiencia del usuario y la dimensión cultural del espacio, tanto como la función y la técnica.
La ciudad contemporánea exige arquitecturas capaces de dialogar con el pasado, sin caer en la nostalgia y de responder al presente sin perder profundidad histórica. Finalmente, la colonia Hipódromo Condesa puede entenderse como un laboratorio urbano exitoso. ¿Por qué? Porque se experimentó con distintos estilos arquitectónicos y fue completamente aceptado por todas las personas, donde la arquitectura ha logrado mantenerse vigente porque fue pensada desde la escala humana. Aquí la ciudad no es solo un fondo construido, sino un espacio en el que se vive día a día. Se camina, se observa, se ocupa y se comparte. Cada edificio antiguo o reciente forma parte de la narrativa común que sigue escribiéndose todos los días a través de sus habitantes. Cerrar este análisis es reconocer que la arquitectura, cuando se vincula verdaderamente con la gente, trasciende. Los estilos, las épocas, sabemos que cambian, pero al final la Condesa nos enseña que la mejor arquitectura no es la que grita su presencia, sino la que acompaña la vida cotidiana, la que permite habitar el tiempo y construir identidad desde el espacio. Desgraciadamente, este podcast tenía que terminar en algún momento. Yo no quisiera que fuera así, pero es momento de despedirme. Los espero en el próximo capítulo. Que tengan un gran día.